como siempre, Carlos. Bueno, nacional e internacional. Estamos en un momento donde hay que hablar de los dos aspectos de la política, de lo que ocurre en materia internacional, porque por supuesto hoy estamos en una coyuntura frente a los Estados Unidos bien atípica, una confrontación que pasó, bueno, del tema de las sanciones, de las consideraciones hacia nuestro país desde el punto de vista diplomático y político, a lo que ya, bueno, se considera de alguna manera un peligro inminente de una agresión que va más allá de medidas sancionatorias hacia nuestra industria, hacia funcionarios del Estado, a lo que ya, bueno, algunos medios de comunicación, incluso hasta la propia Casa Blanca ha tenido que salir a desmentirlos porque hablan de que existen planes, de que ya hay una estrategia trazada, que solo falta la decisión de Donald Trump para algún tipo de acción armada en nuestro país. Yo creo que hay mucha desinformación, Carlos. La verdad es que, como siempre te digo, vivimos en un mundo globalizado, pero en un mundo donde el Internet, las malas comunicaciones también ha hecho muchísimo daño, ¿no? O sea, la globalización nos ha traído cosas buenas como nos ha traído cosas malas, y una de las cosas malas que nos ha traído es el tema de los fake news, de las estrategias comunicacionales para incluso derrumbar gobiernos, cambiar tendencias electorales. Construir narrativas. Es decir, eso nos ha afectado mucho. Y lo que está pasando con Estados Unidos, por supuesto que es preocupante, por supuesto que es una situación que tiene a Venezuela en un estado de alerta y de emergencia permanente, porque no se sabe qué va a pasar, no se sabe cuáles son las verdaderas intenciones de los Estados Unidos, pero también existe mucha desinformación, muchas noticias falsas, muchos supuestos, muchos, bueno, me dijeron, escuché por los pasillos de la Casa Blanca, alguien me comentó, y lamentablemente debo decir que uno de los responsables más grandes, o algunos de los responsables más grandes que ha tenido esa matriz de opinión, esa guerra de narrativa, ha sido precisamente los periodistas venezolanos que están en el exterior, que se han prestado para la desinformación, que dan noticias sin que sean noticias oficiales de la Casa Blanca. La Casa Blanca, sí, ha desmentido algunas de las cosas, pero también hay que saber leer entre líneas, ¿no? Y también Donald Trump no ha cerrado la puerta a que ocurra algo. Ha dicho, bueno, no está pautado, claro, pero Maduro se va a ir, ¿no? Entonces, sí, y ha dicho en varias oportunidades, vamos a ver qué pasa con Venezuela. Vamos a ver qué pasa. No, pero y esas certezas, esos comentarios tan certeros te hace ver, bueno, que ellos tienen un plan. El problema es que no sabemos cuál es el plan. Entonces, Venezuela tiene que estar preparado para los cientos de escenarios que se puedan presentar. Lo que sí es cierto es que Donald Trump tiene hoy una realidad que lo invita, digamos, a hacer una revisión interna de sus políticas. Él declaraba ayer, tras las elecciones, que, que el Partido Republicano no había salido bien. Él aseguraba que era porque él no salía en la papeleta, lo que me parece que es un comentario muy desacertado que le hacía a los dirigentes republicanos, pero lo importante allí es que con el nuevo alcalde de Nueva York nace un frente político a Donald Trump, un frente fuerte político a Donald Trump, con quizás un volumen comunicacional importante que tiene el joven, porque además, claro, tiene 35 años, no, en los últimos 100 años es el alcalde más joven que ha tenido Nueva York, y es además inmigrante. Desde un espacio de poder importante, o sea, es una de las alcaldías más importantes de esa Claro, nación. Ahora, sin duda. Esto, por supuesto, es un revés político para los republicanos, es también un revés político para Donald Trump, porque al final gana un joven de 36 años que es migrante. Es la primera vez, además, que no solamente un joven, una persona de esa edad en 100 años está al frente de la alcaldía, sino es la primera vez que un migrante está frente a la alcaldía de Nueva York, y por supuesto, bueno, apoyado por la población, que de alguna manera ha sido el objetivo de la política de Trump desde que ha llegado a la Casa Blanca este año 2025, que ha sido el tema de los migrantes, con todo, por supuesto, lo que ha significado las deportaciones masivas, la, de alguna manera, generalización
de las etnias en función de precisamente lo que son estas narrativas políticas que han manejado. Es decir, por lo menos en los donde se hicieron estas elecciones, porque no solamente en Nueva York, está el caso de Nueva Jersey, de Virginia, donde también los republicanos perdieron. Es decir, la población no está comprando este discurso contra el migrante y estas narrativas estruendosas contra un sector del mundo. Yo creo que el pueblo de Estados Unidos sabe perfectamente que los migrantes son parte de la clase trabajadora que ha llevado a Estados Unidos a ser una potencia económica. Es decir, hoy Estados Unidos es la potencia económica que es en gran parte por el trabajo que han hecho los migrantes en Estados Unidos, que son los obreros, son los que hacen el trabajo negro, como quien dice, el trabajo sucio que no le gusta hacer a los estadounidenses. Entonces, en el caso de Nueva York, que es una ciudad santuario, además es una ciudad que recibe a muchos migrantes, Nueva York, pues bueno, esos resultados lo que te hacen ver es que despertó la población, que dijo, ya va, aquí hay una realidad, que es que nosotros, bueno, esto es una ciudad de migrantes, claro, que la economía la mueven los migrantes y que nosotros debemos proteger. Y fíjate algo interesante, Carlos, que pierden los republicanos en Nueva York después de que Donald Trump había amenazado que si ganaban los demócratas, pues bueno, ellos iban a recortar el presupuesto para Nueva York y no iba a haber financiamiento y al pueblo no le importó. ¿Por qué no le importó? Bueno, primero porque hay una política de parte del nuevo alcalde a favor de los migrantes, de la protección de los migrantes, de continuar con que Nueva York sea una ciudad santuario, pero además de eso, hay unas políticas que él está proponiendo que hay que meterle la lupa, que es el tema de los arrendamientos, que los ciudadanos estadounidenses no pueden vivir pagando el arrendamiento, pero además una política de subir los impuestos a las grandes compañías que hacen vida en Nueva York. Y él a quienes ganan más de $1 millón también, sí, es una de las propuestas. Así es. Y yo hoy leía temprano, antes de venir acá, un poco cómo eran los porcentajes. Y él decía, hay que subirlo al 1%. Es irrisorio. Es irrisorio que una ciudad como Nueva York, los grandes empresarios, tú les vayas a subir al 1% el impuesto. Yo creo que ni en Venezuela es un impuesto tan pequeño para las grandes industrias. Entonces yo creo que estos ajustes son ajustes importantes, son ajustes que van más allá de una política contra Trump. Creo que es una política a favor del progreso, a favor de la humanidad, a favor de la protección de los derechos humanos, pero también a favor de que haya una distribución real de las riquezas, no que siga siendo Nueva York una ciudad para las élites, en donde las élites se aprovechan y el capitalismo al final lo que hace es explotar a los trabajadores, no brindarles seguridad laboral, y eso no beneficia en nada al país. Entonces, ahí hay que ver, hay que ponerle la lupa. Esto es muy interesante, apenas arranca, claro, pero Donald Trump tiene ahí una situación interna que lo obliga a hacer algunos ajustes en su política, claro, y a prestar atención a lo que está haciendo adentro, y quizás claro, eso pueda generar algunos cambios en su política exterior. En la política exterior, porque evidentemente, además que el próximo año vienen las elecciones de medio término. Y eso va a ser clave hoy, además, con un gobierno cerrado, que es la duración más larga que ha tenido, por supuesto, además el gobierno de los Estados Unidos cerrado. Bueno, hay que replantearse, ¿no? Si realmente ese discurso a lo externo pudiera generar mucho ruido y pudiera plantear a Estados Unidos como el policía del mundo, pero a lo interno tal vez no le rinda los frutos necesarios para mantener para generar una victoria política en los próximos escenarios. Sin duda, él tiene que replantearse mucho las políticas internas y externas, salir del gobierno como lo tiene ahorita cerrado. El Congreso no logra ponerse de acuerdo con respecto al financiamiento, y eso también lo afecta a él. Él lo decía ayer en su análisis posterior electoral, y yo creo que sin duda también lo afecta, ¿no? No veo que ese sea el origen de la derrota, pero sin duda el que tú tengas el gobierno cerrado, la falta de financiamiento, que de repente tus empleados no puedan cobrar, o esa crisis que se te genera institucional a lo interno, te va a afectar no solo en el desarrollo de tus políticas públicas, sino también en el desarrollo de la política misma, de tu estrategia. Yo creo que sin duda hay un análisis que deben hacer los republicanos, que debe hacer Donald Trump, y eso nos va a dar a nosotros un tiempo, a Venezuela un tiempo, para reajustar la estrategia de qué es lo que vamos a hacer ante esta amenaza. Ayer también
veíamos las declaraciones de Lula, y yo creo que eso es algo interesante, lo que él plantea, el diálogo, y por allí debería apuntar Venezuela, ¿no? Yo creo que Venezuela debería apuntar a buscar más aliados en la región, en el entendido de que una posible invasión extranjera o acción militar en terreno a Venezuela no solo afecta a Venezuela, afecta Claro, a la región afecta a toda completa la por la región. gran migración y el desplazamiento que pueda haber ante estos hechos. Entonces, bueno, la oferta de Lula es una oferta que a mi parecer es una oferta que el gobierno de Venezuela debería tomar, que no debería esperar más tiempo para conversar con Lula y decirle, bueno, mira, vamos a hacer un gran frente en la región en contra de cualquier agresión militar que venga de los Estados Unidos. Y si logramos que sea un frente regional, yo creo que también eso va a cambiar un poco la política Claro. de los Estados Unidos hacia América más Latina. ahora, cuando todo comenzó con Venezuela, el llamado cartel de los soles y cómo el Estado venezolano era una suerte de Estado narco, terrorista y todos estos Internacional, términos. además. Ajá, una transnacional del crimen que sale desde Venezuela, que ya ahora no es solamente Venezuela, sino que también es el presidente de Colombia, porque Así ahora es. el discurso es que también Petro es un narcotraficante. A ese punto ha llegado un poco la cosa. Y eso Hablemos- puede seguirse extendiendo, Claro, por eso, que no es un asunto exclusivo ni de Nicolás Maduro ni de Venezuela, sino que puede ser una amenaza para toda la región. Ahora, a lo interno está el desafío también, bueno, que la gente, en medio de toda esta desinformación, en medio de todos estos actores que además impulsan estas noticias falsas, impulsan estas narrativas o insinúan ciertas posibilidades de agresión con mucha alevosía y con mucho interés de que ocurran, está el venezolano, que tiene una serie de temas que le puede parecer distante esta discusión y estos temas que tienen que ver con la soberanía y con la posibilidad de una amenaza